Buenas noches. La Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres le da su cordial bienvenida y el saludo de su decano interino, doctor Roberto Keil Rojas. En esta ocasión, con la venia de la mesa de honor integrada por el señor doctor Francisco Miro Quesada Rada, señor doctor Pedro Patrón Bedoya, señor doctor Jorge Canales Vargas. Como introducción a este magno evento, se procederá a proyectar un video sobre el futuro de la sociedad de la información.
A continuación, tendremos las palabras de inauguración del evento a cargo del señor doctor Jorge Luis Canales Vargas, representante de la Oficina de Extensión y Proyección Universitaria. Buenas noches. Ante todo, darle las gracias a los alumnos por estar aquí. Yo sé que muchos tienen clase, yo sé que están interesados en los temas de derecho informático. Básicamente este primer evento, este primer ciclo de conferencias tratará de satisfacer las expectativas de algunas materias que no tocan aspectos importantes como son el futuro de su carrera. Ustedes en promedio son alumnos que tienen 20 años, siempre lo digo en clase. En 5 años más probablemente sean profesionales de este tiempo. Sumémosle 50 años más de expectativa profesional, ustedes deben estar en el 2074. ¿Qué pasará con el profesional en aquella época? ¿Cuáles serán los retos? Este primer video lo único que quiere es que se den cuenta que lo primero que tienen que hacer es desaparecer el papel. Me preguntaba a mis alumnos el otro día, ¿cuál es la diferencia entre original y copia? Y nadie ensayaba una respuesta de acuerdo con la tecnología, sino de acuerdo con lo que sabemos ahora. También les preguntaba sobre las impresiones electrónicas y nadie sabía para qué servían los programas de impresión electrónica, porque hemos sido formados en la base del papel. Creemos que el papel es el soporte más seguro. Probablemente esa creencia va a desaparecer poco a poco. El dinero está desapareciendo. Las operaciones bancarias se realizan casi cotidianamente. Los estudios sobre sociedad de la información revelan que las personas van perdiendo el miedo a la desmaterialización de la vida cotidiana. ¿Dónde nos ubicamos nosotros, los abogados, en ese contexto? Vamos a ver temas como ciberdemocracia, vamos a ver temas sobre comercio electrónico, sobre seguridad electrónica, sobre identidad electrónica en estas conferencias. Estas primeras conferencias tratan de acercar al alumno, tratan de acercar a ustedes a lo que va a ser el futuro como profesionales. Ustedes que aún vienen con cuaderno a clases, todavía no quieren traer la tabla, se resisten a dejar el papel. Aquí vamos a aprender a confiar y a convivir con la tecnología. Este es un viejo anhelo de los profesores de Derecho Informático y va a comenzar este ciclo de conferencias y van a hacerse de manera, cada ciclo vamos a tener un ciclo de conferencias. Bien, con estas palabras quiero declarar inaugurado este primer conversatorio sobre Derecho y Tecnología y sobre las tendencias de este año 2014. Muchas gracias. A continuación, procederemos a dar lectura a la carta remitida por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho de Informática. Dice: estimado Pedro, recibí con gran alegría la noticia de este primer ciclo de conferencias en Derecho y Tecnología que organiza la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Es muy grato saber que aquel movimiento de FIADI, que se iniciara ya más de 30 años, en 1984, sigue vivo
y que todo el esfuerzo que compartimos todos estos años continúa avanzando en el Perú con este movimiento académico. Mi felicitación para ti por tantos años luchando y consiguiendo éxitos, no solo en el mundo del derecho administrativo, sino muy especialmente en el derecho y las nuevas tecnologías, de lo que fuiste pionero y estás en plena formación para marcarnos la pauta a muchos. Sigue en este camino, te necesitamos. Haz llegar mis felicitaciones a la Universidad de San Martín de Porres, a vuestro decano, doctor Rubén Darío Sanabria Ortiz, al doctor Víctor Villavicencio Mendizábal, director de la Oficina de Extensión, y a los organizadores, transmíteles nuestro apoyo para que sigan fomentando estas actividades que tanto nos apasionan. Atentamente, Valentín Carrasco López, presidente de honor de FIADE. Valentín Carrascosa López. Muchas gracias, doctor. Con la corrección del caso, sin más preámbulos, tenemos el placer de presentar al doctor Francisco Miro Quesada Rada, quien expondrá el tema ciberdemocracia, a quien lo recibimos con fuertes palmas. Doctor Canales, doctor Patrón, un placer de compartir esta mesa con ustedes, alumnos y alumnas. En primer lugar, quiero felicitar esta importante iniciativa de poner en debate la interacción que hay entre la informática y el derecho, y en este caso específico, la informática y la ciencia política, que es la disciplina que me ocupa y que enseño también en esta universidad. Alvin Toffler, en su obra El cambio del poder, utiliza una palabra que adquiere un concepto intermedio entre lo posible y lo real. Él ya no habla de utopía, puesto que la palabra utopía, que viene del griego ou, fuera, y topos, lugar, se refiere a lo que está fuera del lugar. Sin embargo, algunos filósofos sostienen que la historia está hecha de utopías. La democracia que vivimos ahora era una utopía en la época de Rousseau y de Voltaire, donde predominaba precisamente la monarquía absoluta. Eran solo ideas. E incluso cuando se forma la primera democracia en el mundo, que es la norteamericana, sin dejar de lado la inglesa, pero en el mundo la norteamericana, en la mayoría de los países veían a esta forma de gobierno como algo raro. Washington nombró a Jefferson su embajador en Francia, y Jefferson era el embajador de este país con una forma de gobierno media rara que no se entendía en las monarquías absolutas. Y sin embargo, como era embajador, lo invitaban a Versalles y tomaba su copa de champán con María Antonieta y con Luis XVI. ¿A qué voy? Toffler utiliza una palabra que se llama practopía, que es la realización no perfecta de la utopía, pero sí la posibilidad de poner en práctica ideas y proyectos que en un momento estaban fuera de la realidad, pero que después se han incorporado en la historia de los pueblos y de las naciones, y ahora se toma como algo normal, como algo natural. La mayoría de las formas de gobierno en el mundo ahora son democráticas, todo lo contrario a lo que se sucedía hace 200 o 250 años atrás. Y una de las utopías que más han evolucionado en el mundo son las utopías tecnológicas. Ahora le comentaba al doctor Patrón y al doctor Canales que cuando vi esta película de Microsoft, vi un carro y dije, no,
le falta volar al carro. Porque en el futuro de repente podemos tener carros voladores, el cual supongo para evitar los choques, los choferes deben tener paracaídas, porque imagínense cómo será. O de repente tendrán algún mecanismo que era imposible que uno choque. Porque imagine cómo será si cuando uno choca en el suelo, ya sabemos, y todos los problemas de accidentes que hay en el Perú, imagínense si chocáramos en el aire, ¿no? En fin. Entonces, ¿qué significa esto? La tecnología no es un instrumento mecánico. La tecnología es un instrumento cultural, sociocultural, y sobre todo Internet, sobre todo la informática, que ha generado una interacción en la sociedad que llamamos interacción virtual. Yo le llamo interacción real virtual. Obviamente yo he venido a hablarles de democracia, no de tecnología, pero para decirle a ustedes en qué medida la democracia y en qué medida la tecnología contribuye con la democracia. Y sobre todo contribuye mucho más con la democracia participativa, porque ya está empoderando al ciudadano. Solamente un ejemplo, porque me han dado 40 minutos. La caída del dictador Mubarak en Egipto, que estuvo 35 años, se motivó por un movimiento de lo que yo llamo los ciberdemócratas, aquellas personas que han utilizado la informática, la computadora, para cuestionar las dictaduras y convocar a los pueblos, para que los pueblos salgan a protestar en contra de esta forma de gobierno. Es decir, una nueva manera de convocar. Los indignados de Europa que salieron a protestar por la crisis económica que se produjo hace 2 años, fueron convocados también por estos ciberdemócratas para cuestionar el sistema. Es decir, se ha generado una nueva generación de demócratas que yo les llamo los ciberdemócratas, aquellos que ejercen sus derechos ciudadanos vía Internet. En consecuencia, la ciberdemocracia, la llamada democracia electrónica, o como nosotros le llamamos también democracia telemática, es un instrumento al servicio de la democracia. Es un mecanismo de democracia participativa, al lado de otras, referéndum, iniciativa popular en la formación de las leyes, revocatoria de autoridades, rendimiento de cuentas, cabildos abiertos, audiencias vecinales, regionales, locales, consejos comunales, consejos vecinales, todos estos elementos y la llamada democracia telemática. Lo que pasa que ahora, gracias a Internet, podemos hacer muchas cosas. Y hay 3 elementos fundamentales que moviliza la ciberdemocracia. Definámoslas primero. ¿Qué cosa es la democracia electrónica? Simple definición, sencilla definición, es el ejercicio de nuestros derechos democráticos por medios electrónicos. Y no solamente en la computadora, medios electrónicos, radio, televisión, teléfono y por supuesto ordenadores. El primer debate del electrónico que hubo fue en la radio en los años, a mediados de los años 50, en donde debatieron el candidato en ese momento a la presidencia de los Estados Unidos, Eisenhower, con el candidato del Partido Demócrata de aquella época. Se abrió la radio. La radio es un mecanismo que permite que el ciudadano pueda comunicarse con el que está en la radio, con el broker, por así llamarlo, de la radio. Aquí eso se dio en el Perú, radioprograma del Perú. Acá hay un profesor de esta universidad, Denis Vargas, que inició un programa hace ya unos años
radioprograma del Perú que le puso democracia directa, en reconocimiento a lo que nosotros, él fue mi alumno en San Marcos, hablamos de la necesidad de que haya participación de la ciudadanía, de la peruana, por supuesto, a través de medios electrónicos. Y después Ricardo Belmont también abrió el micro. Es decir, la radio es un canal fundamental de interactividad, pero no es tan participativo como la computadora. Y ahora voy a explicar por qué. El otro mecanismo es la televisión. La televisión convoca a millones de televidentes. La televisión, junto con la computadora, por supuesto, ha desplazado al ágora de las plazas. Este es un libro que publiqué en el 2007. Me lo publicó la UNI y me lo publicó San Marcos. La UNI porque decía que trataba un tema de ingenieros. Yo le dije que no, porque la cibernética no es un tema de ingenieros, aunque hay ingenieros en computación, es un tema ciudadano, porque todos lo utilizamos. Y San Marcos porque trataba el tema político. Le titulé, se llama Del ágora ateniense al ágora electrónica. Es decir, lo que pretendo probar, entre otras cosas, porque este es un libro que habla también sobre el presente y el futuro de la democracia, es cómo, gracias a la electronalidad, podemos construir la asamblea ateniense, pero con miles y millones de personas, y eso va a favorecer cada vez más la computadora. Bien, el tema va dirigido al uso de la primera práctica, que es el voto electrónico. En muchos países ya este sistema está, digamos, consolidado. Por ejemplo, los Estados Unidos. Pero yo no quiero dar ejemplos de países en vías de desarrollo o países desarrollados. Quiero dar ejemplos en países latinoamericanos. Hay 3 países que a nivel nacional tienen establecido el voto electrónico: Brasil, Ecuador y Venezuela. Y en el caso muy concreto de Brasil, voy a poner un solo ejemplo para ver la eficacia del voto electrónico para la solución del tema de lo que tiene que ver con la contabilidad de los votos. El mismo día que hubo elecciones para elegir alcaldesa de Lima, o Susana o Lourdes, en donde votaban más o menos 3,5 millones de limeños, con el sistema de votación tradicional, ir a hacer cola y votar. En Brasil hubo una elección donde participaron 130 millones para elegir presidente de la República y fue por votación electrónica. En menos de 24 horas ya se sabía quién pasaba a la segunda vuelta de los candidatos en Brasil. En el Perú nos demoramos, por carecer de este instrumento, 1 mes y medio para ver si ganaba Susana y Lourdes, lo que por supuesto generó todo un gran debate y una gran tensión política, porque estábamos en la búsqueda para resolver un problema de quién debería ser alcaldesa. Solamente quiero mencionar la eficacia del voto electrónico y considero que debe aplicarse aquí. Hará un par de años visité a Magdalena Chu, cuando Magdalena Chu era directora de la OMPE, y yo le dije, ¿por qué en el Perú no se implementa el voto electrónico? Y me dijo, por una razón muy simple, porque no hay voluntad y no me quieren dar plata. Porque tenemos todos los instrumentos para implementar el voto electrónico, ya sea con la máquina en cola o a través de la computadora ya desde nuestras casas. Se tiene que crear todo un mecanismo técnico de control, pero no hay voluntad política y no me quieren dar 30, 40 millones de dólares, que eso es lo que necesito para poner a funcionar este voto electrónico. Sin embargo, ha habido en el Perú un ensayo de voto electrónico. Esto fue un distrito chiquitito, cerca de Lima, muy pocos saben su nombre, en Cañete, Pacarán. ¿Por qué eligieron Pacarán? No sé. Bueno, pero en buena hora. Pero en Pacarán había pues que 1.500 electores, entonces se votó pues en menos de media hora, ya sabíamos quiénes habían votado.
Por eso es un sistema sumamente importante porque agiliza el acto de votar y permite que el ciudadano empiece ya a utilizar esos medios, porque no olvidemos que la votación, me había olvidado, el voto es un acto directo. El voto no es democracia representativa, el voto es democracia directa. Y precisamente muchos de los politólogos y los constitucionalistas que somos especializados en mecanismos de participación, nunca hablamos del voto porque partimos de la idea de que el voto, bueno, elige, pues entonces, si no es directo tiene que ser representativo. No, el voto es universal, directo y secreto. Y obviamente igual se entiende porque todos tenemos que votar. Entonces, ese es el primer avance. ¿Qué es lo que necesitamos? Que esto se implemente en el Perú, primero. Segundo, tenemos lo que se llama el e-government o el gobierno electrónico. Este es un servicio que lo conocemos más como portal. Es un servicio que dan las entidades públicas al usuario. Por ejemplo, la información que nos dan los municipios o los gobiernos regionales o los ministerios o el Poder Judicial o el Parlamento. Evidentemente, en el Perú eso está funcionando. Nosotros podemos entrar a la web del Ministerio de Educación. No sé si la web está actualizada, porque a veces cuando entramos a un municipio o a una región no están actualizados y por eso hay cierto control para que la información sea real, inminente y sea actualizada, porque eso es lo que queremos. Es fundamental este mecanismo, pero es un mecanismo informativo. O sea, lo estoy llevando a un tema central. La democracia electrónica es mucho más que informarse y es mucho más que votar. La democracia electrónica es participar en el proceso de toma de decisiones a través de mecanismos electrónicos. Cuando hablamos del gobierno electrónico del portal, considero que es fundamental para la transparencia. En democracia, la gente tiene que informarse de lo que hacen las autoridades. ¿A qué me refiero? Saber cuántas leyes se presentan, conocer el contenido de las leyes, saber el sueldo de las autoridades, cuáles son sus funciones. Por algo muy simple, voy a irme a los romanos, ahora estoy hablando de democracia electrónica. ¿Por qué me voy a los romanos? Porque la palabra res publica significa la cosa pública, en consecuencia los temas políticos son temas públicos, de interés público, no de interés para uno u otro ciudadano o para unos 4 burócratas que estén ubicados en cualquier lugar del aparato estatal. La transparencia genera confianza. La transparencia contribuye a que disminuya la corrupción. La vez pasada he leído una relación de los estándares de corrupción que hay a nivel mundial. Y en los países donde hay menos corrupción es donde hay más transparencia democrática. Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suiza. Porque la gente está controlando, está alerta y las autoridades informan. Otorgan algo que en democracia se llama en inglés accountability, que nosotros lo traducimos como rendimiento de cuentas. Voy acá a darles unos datos en cuanto al caso del Perú. Acá tengo un índice en este libro, índice de gobiernos digitales por país. El país donde más funciona el gobierno digital, Estados Unidos. Y el país donde menos funciona el gobierno digital es en Azerbaiyán. Perú, no estamos mal, porque son un montón de países, estamos en el puesto 31. Pero me refiero a gobierno digital, es decir, me refiero a e-government, a portales, a información, no a voto electrónico, porque ahí estamos por la pata de los caballos. Pero si estamos por la pata de los caballos en el voto electrónico, ¿qué pasa con la
ciberdemocracia propiamente dicha. Sucede que en la ciberdemocracia se producen dos elementos fundamentales: la interconectividad, porque a través de la computadora estamos interconectados para podernos comunicar. No olvidemos que la electronalidad es comunicación, es información, es intercambio de opiniones, es deliberación. Y ojo, ¿qué cosa es la democracia? Por ejemplo, como dice Norberto Bobbio, es deliberación. Es decir, podemos extender la palabra, porque podemos hablar de amor con nuestra enamorada y deliberamos con ella y no hablamos de nada de política, pero estamos comunicándonos y podemos, por supuesto, hablar y deliberar con otras personas sobre lo que está haciendo este gobierno. Entonces ahí estamos hablando sobre un tema político. Pero en términos generales, no es necesariamente escribal, aunque por supuesto escribimos. Nos comunicamos, hablamos, es oral y es escribal, porque la democracia en su esencia es fundamentalmente oral. Escribimos sobre la democracia, pero la democracia se expresa y se manifiesta como opinión pública del ciudadano. La interconectividad establece un elemento fundamental, que es la interactividad. Entonces, es ahí, en ese momento, un momento donde el ciudadano está realmente empoderado, porque va a tener el control de la información, va a recibir información y va a mandar información. Se produce un fenómeno interactivo entre el ciudadano y la autoridad y entre los mismos ciudadanos. Ya di el ejemplo de estos ciberdemócratas en el caso de Egipto y en el caso de los llamados descontentos, de los indignados de España, de Italia, de Grecia, de Portugal y de Francia, que cómo utilizan eso para convocar a la ciudadanía a protestar contra formas de dominación o por abuso de las autoridades. Pero paralelamente a eso, podemos intercambiar opiniones y participar directamente a través de Internet. Voy a dar algunos ejemplos. En Brasil hay un programa que se llama Fale con seu deputado, hable con su diputado. Es decir, que el ciudadano puede conectarse directamente con su representante, porque la primera función de un legislador, muchos dicen es legislar, muchos dicen es fiscalizar, mentiras, es representar. Y después legislar y fiscalizar no representa. ¿Conocemos a nuestros representantes? No, porque una vez que los elegimos se produce una distancia entre ellos y nosotros y es muy difícil tener acceso a ellos y los vemos en la televisión, los escuchamos por la radio, los vemos en la prensa escrita. Pero interactuamos con nuestros representantes. Entonces la cibernética está contribuyendo a que el ciudadano interactúe con los representantes a través de programas especiales. Este programa brasileño perfectamente se puede aplicar en el Perú. Y ni siquiera es necesario, solamente como una referencia, porque nosotros podríamos interconectar a los ciudadanos con los alcaldes, con los regidores, con los presidentes regionales, con los consejeros regionales y por supuesto con los parlamentarios hasta con el presidente de la República. Y eso es fundamental. Esa es la verdadera democracia. Esa es la verdadera participación. O sea, estamos hablando de un universo totalmente distinto a lo que podríamos entender como práctica política, no le llamaría yo tradicional, pero sí no electrónica, no tecnológica, no cibernética. Acceder, participar, conectar y tomar decisiones en común. Ahora les voy a dar algunos ejemplos. Solamente empezar por lo siguiente. Yo he hablado de los ciberdemócratas. Ahora, ningún candidato, y acá en el Perú también va a dejar de tuitear, ya los estrategas, los
asesores políticos. Es muy distinto un asesor político a un asesor de imagen, ¿eh? Muchos asesores de imagen se la dan de asesores políticos, pero no, es una cosa distinta. Los que establecen estrategias políticas, técnicas políticas, en el conflicto electoral, vale decir, para lograr la presidencia de la República o el Congreso u otro cargo que sea electivo, deben de modificar sus técnicas, sus mecanismos, sus métodos, porque una cosa es hacer campaña hacia afuera y otra cosa es hacer campaña por Internet. La lógica del internauta en política es totalmente distinta a la lógica del ciudadano en una plaza, porque es más fría, porque no está metido en la psicología de las masas, y por más control que tengamos, cuando se produce el movimiento de la masa nos arrastra, o nos puede arrastrar. Acá no. Acá es, incluso en el caso de la televisión, que forma parte de este gran universo que es la ciberdemocracia, o sea, la democracia electrónica, hablando en términos mucho más amplios. En la televisión escuchamos a un candidato sentados en el mueble de nuestra casa, en un sillón, de repente tomando un cafecito o una cervecita fríamente. A ver qué se trae este. Tengo mayor capacidad de analizarlo. No hay el calor de las masas, que es el calor de las hordas convocadas por un líder, en donde las masas pierden el control como si fueran hinchas de fútbol. Entonces, ahí la situación es distinta. Mayor control, mayores posibilidades de acceder y de dialogar. ¿Qué puede suceder? Esto no es utopía, por Dios. Acá tengo un montón de ejemplos. En este libro he marcado un montón de ejemplos. Fíjense. Vamos a ver. ¿Dónde está esta parte? Si me permiten un... Ya. ¿Qué cosa es lo que hay, por ejemplo, en Estados Unidos? The Electronic Town Meeting and the Electronic City Hall. Hay, por ejemplo, el sistema de e-democracy de Minnesota. Después, otro modelo que se llama Democracy Online. Red, White and Blue. Un sitio norteamericano que a partir del 17 de octubre de 1988 ha iniciado un seguimiento exhaustivo de las elecciones al Congreso. La Democracy Network. Web de información política electoral de los Estados Unidos. Es decir, se puede mencionar una serie de casos. Y fuera de los Estados Unidos, Le Cybercrats, que es un modelo belga que tiene la característica de ser un web no institucional que hace un seguimiento muy amplio de la Cámara de Diputados de Bélgica. The Online Democracy in Brent, en Inglaterra. Le Bustis del Govern, estoy hablando en catalán, vale decir, iniciativa del gobierno de la Generalitat de Catalunya, como dicen pues Cataluña, que pone a disposición de los ciudadanos los buzones electrónicos del presidente y de todos los consellers, o sea, los consejeros de la Generalitat, para enviarles sugerencias, opiniones o propuestas sobre temas relacionados con los departamentos respectivos, todo por Internet. Y el caso, el cual sí lo presencié, de Issy-les-Moulineaux, un distrito de París. Yo fui embajador del Perú en Francia y tuve la suerte de que cuando me siento por primera vez en el asiento del embajador en París, recibo una invitación, Congreso Mundial de Democracia Electrónica. Uy, esto es para un político. Me apunté, pues por supuesto. Y escuché una serie de exposiciones, incluso después almorcé con los expertos, me hablaron un montón de cosas. Issy-les-Moulineaux es un distrito totalmente computarizado, totalmente interactivo, totalmente participativo por esta vía. Es decir, hay un montón de casos, hay un montón de ejemplos que nos permiten precisamente decir que esto ya está. Hay muchos libros sobre esto. Yo este libro que le he escrito tengo acá una bibliografía inmensa de personas que han analizado el valor y la importancia que tiene la democracia electrónica
para el progreso y desarrollo de la democracia futura. Hay, por supuesto, defectos y observaciones, pero sin duda lo que podemos ver es que la democracia electrónica contribuye a empoderar al ciudadano. Otros datos. Diferencias de gobiernos electrónicos por regiones. Estamos hablando por continentes. Resumen del índice de gobiernos digitales. En África hay 43 gobiernos electrónicos. En América del Norte hay 247. En América del Sur, 179. En Asia Pacífico, 413. En Asia Pacífico. En Escandinavia, 166. En Europa, en la Comunidad Europea, 74. En Europa Occidental, 496. Y en Medio Oriente, 137. A la fecha, porque este libro se terminó de escribir el 2000, si fue publicado el 2007, a la fecha, esto debe haber aumentado, a la fecha habían 1.753 gobiernos electrónicos. Media de gobiernos digitales en la región, muy baja en África, muy alta en América Latina, está a media tabla, porque evidentemente ya hay proyectos de gobiernos electrónicos. Argentina también está en esa dirección. Quiero referirme a una experiencia que tuvimos en el Perú, un plan piloto de lo que se produjo como consecuencia de la aplicación del gobierno electrónico en nuestro país, el cual, si me tengo que hablar en primera persona, fui protagonista. ¿Qué cosa es lo que sucede en este contexto? Yo fundé una empresa, entre comillas, porque en realidad era una empresa política, pero que no pretendía llegar al poder tampoco, o sea, era rara. Y le puse Kibernesis. Kibernesis es una voz griega del cual se deriva la palabra gobierno. Kibernesis viene del griego que significa acción de gobernar. Cibernética, señores, significa gobierno, la ciencia del gobierno. Lo que pasa que Norbert Wiener le cambió el concepto y lo convirtió en una técnica que abarca la interactividad, el conocimiento entre las personas y otro tipo de información. Entonces la palabra cibernética viene de kibernesis, del griego gobierno. En consecuencia, ¿qué significa democracia? El gobierno autónomo de los hombres para autogobernarse, para darse sus propias leyes. Bueno, yo elaboré un proyecto para implementar en el Perú un mecanismo, un modelo de democracia cibernética. Y evidentemente pensé que esto iba a funcionar en San Isidro, porque hice un cálculo. Si en San Isidro hay gente de mayor dinero, deben de tener más computadoras. Mi cálculo estaba hasta el 100, por dos razones: porque no era verdad que tenían más computadoras, y segundo, porque cuando hablé con el doctor Barúa, que en esa época era alcalde de San Isidro, los primeros en sabotearme el proyecto fue la burocracia municipal. Porque, por supuesto, ahora iban a vía electrónica partida de nacimiento, partida de matrimonio, en fin, una serie de datos. Entonces, ¿para qué necesito al intermediario si yo lo puedo hacer directamente? Entonces, di vueltas y descubrí que en Villa El Salvador había televisión. Entonces, como se dice en el Perú, lo agarré a Michel Ascueta casi del pescuezo, lo llevé a una computadora y le dije: mira, esto que ves acá en Alaska, acá tengo un montón de ejemplos, que es en Alaska, en Minnesota, esto yo lo hago en el Perú. ¿Cómo lo hacemos? Fui a la telefónica me apoyó e instalé un mecanismo interactivo, computadora, televisión, en Villa El Salvador. Y descubrí que en Villa El Salvador tenían más computadoras que en San Isidro, y descubrí que el mecanismo de participación en Villa El Salvador fue extraordinario. ¿En qué consistía? Conectar a los vecinos de Villa El Salvador a través de sus computadoras y a través de la televisión con el Consejo Municipal.
había un debate para aprobar una ordenanza, una ordenanza de seguridad ciudadana, y se debatió. Los ciudadanos, los vecinos de Villa El Salvador, veían el debate por televisión y lo veían por sus computadoras. Veían cómo debatían el alcalde con los regidores y finalmente cómo votaron. Y paralelamente a eso, entraron en el debate los ciudadanos, los de Villa El Salvador, y además de entrar en el debate los ciudadanos, informaban, mandaban comunicación por internet. Muchos regidores no saben manejar el aparatito, o en esa época no lo sabían. Entonces tuvimos que cubrirnos con un grupo de técnicos que le manejaran la computadora a los regidores, para que los regidores le respondieran. Fue realmente la locura al principio, porque era intercambio de información, debate entre regidores y debate entre ciudadanos, con ciudadanos y ciudadanos con regidores, pero se incorporó vía electrónica al pueblo, al recinto del gobierno municipal, del Consejo Municipal. Y no es una incorporación, como dice la ley de municipalidades, que los ciudadanos que presentan iniciativas de ordenanzas pueden ir a fundamentarlo al Consejo Municipal. No, acá fue más directo por vía electrónica. Y al final, todos votaron. Por supuesto, la ordenanza por la seguridad ciudadana en aquella época, estoy hablando de 1990 y tantos, que ya había problemas también de seguridad ciudadana, no tanto como ahora, fue aprobada en un 80%. Pero no solamente por los regidores, participaron en el debate y en la elección los ciudadanos. Este modelo se aplicó por primera vez en América Latina. Es un modelo para nuestra realidad y evidentemente sí lo tengo aquí consignado en este libro. Declaraciones que hace un técnico especialista en la materia, en donde habla y explica en qué consiste precisamente el modelo interactivo de participación. De manera que no estamos en la utopía, estamos en la realidad. Y eso significa, lo único que significa es que si esto ya está en el mundo, si esto contribuye a que haya más democracia, la pregunta es, ¿qué hacemos en el Perú? ¿Por qué no está funcionando en el Perú? Debe de funcionar para que los peruanos también podamos ejercer una democracia más directa, más participativa, una democracia que nos dignifique como ciudadanos. Muchas gracias. A continuación, si los participantes desean hacer preguntas, se les repartirá unas pequeñas hojas en las que pueden formularlas. Para tal efecto, levanten la mano, por favor, para que les den el alcance respectivo. Al fondo. Levanten la mano, por favor, ahí al fondo. Que la formulen directamente. ¿Sí? Claro, directo, pues que si estamos hablando de democracia directa, ¿qué tanto papelito? Haga su pregunta. Bueno, ningún sistema es perfecto, pero los sistemas son perfectibles. Entonces, sí le puedo asegurar que en este modelo podría haber mucho menos fraude que en el modelo que existe ahora. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar un ejemplo. Cuando usted tiene una tarjeta de crédito, va a la caja electrónica, al cajero electrónico,
saca su dinero y aprieta el número de su tarjeta de crédito. Eso, si fuera otra persona y no apretara, rebota. Eso mismo lo están aplicando en el voto. Es decir, la libreta electoral, lo que nosotros conocemos como el DNI, va a ser un DNI electrónico. Entonces, a la hora ya lo es, pero lo que pasa es que yo estoy hablando en el acto mismo de votar. Entonces, a la hora que alguien quiera, salvo que se robe pues el DNI y sepa el número y se produzca el reemplazo, porque puede darse esas posibilidades. Incluso los mecanismos internos son mayores. Eso se llama oleografía y en el uso común recibe el nombre de candado. Es el disco. Entonces eso está controlado. Pero ¿qué pasa? Claro, tendría que meterse un tipo por la ventana, abrir las computadoras y sacarse el disco y llevárselo y poner otro disco, muy complicado. Además se supone que hay policías ahí, tendría que corromper la policía. O sea, digamos, yo no digo que el sistema sea perfecto, pero las posibilidades de que disminuya el fraude están dadas. Hasta el momento no se ha demostrado ningún caso de fraude electrónico, ni siquiera, ahí sí tengo mis dudas, en el gobierno de Chávez, que es un dictador, pero no se demostró tampoco. En consecuencia, los elementos, digamos, demuestran que habría más seguridad. Había un caso que no es de fraude, pero sí de complicación, que fue la elección de Bush con Al Gore, que hubo una especie de empate electrónico, y entonces en Tallahassee, que es la capital del estado de Florida, muchos creen que es Miami no, la capital del estado de Florida es Tallahassee, al norte de Miami, y entonces ahí se tuvo que contar ya voto por voto, porque hubo una especie de desfase de tipo electrónico en la información. Bueno, como consecuencia de ello, la posibilidad de que disminuya el fraude electrónico o el fraude en política, como se llama, es mucho menor de lo que podría producirse en el fraude cuando se da en el tipo usual de voto que tenemos ahora con papel. Un último ejemplo. Yo participé en un plan piloto de voto electrónico organizado por la OMPE, pero no en la modalidad directa por nuestra computadora, sino el aparatito presencial. Y no, pero fui, y había un aparato, entonces fui a votar. Entonces apreté por un candidato y la máquina me respondió antes de que saliera un papelito con una especie de voucher, ¿no?, que garantizaba mi voto. ¿Está usted seguro? O sea, la máquina me dijo, entonces ya me hizo dudar, porque ¿está usted seguro de su voto? O sea, todavía te da, si tú te equivocas ahora con papel, no te dice el presidente de la mesa, ¿está usted seguro? ¿No? ¿Está usted seguro? Piénselo. No, bueno, estoy seguro, pues, volví a votar, pero bueno, me sorprendió, ¿no? ¿Por qué? Porque te da esa posibilidad, ¿no?, de pensar, de ratificar. Entonces contribuye, ¿no? Ese es un poco el contexto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, invitamos al doctor Jorge Luis Canales Vargas para que haga la correspondiente entrega del diploma de reconocimiento al doctor Francisco Miro Quesada Rada. Maestro, es un honor tenerlo en casa, usted es de la casa, pero en esta ocasión hablando de tecnología. Ha sido súper ilustrativo y creo que vamos a la próxima charla discutir sobre el voto electrónico. Definitivamente es un tema que está comprometido ya para el siguiente semestre, muchachos, porque yo tengo mis reparos sobre el voto electrónico y el maestro tiene sus temas a favor. Reciba este diploma de reconocimiento. Muchas gracias.
Prosiguiendo con el programa, tendremos la exposición del señor doctor Aldo Elliot Segura, quien tendrá a cargo el tema protección de datos personales, a quien lo recibimos con fuertes palmas, por favor. Muy buenas noches con todos. Agradezco su presencia, agradezco a los organizadores de este evento. Siempre he sido un promotor de que estos temas puedan siempre desarrollarse y darse, sobre todo por una cuestión de cultura general, ¿no? Estaba escuchando al doctor Miro Quesada respecto a lo que él decía. ¿Por qué si en el Perú se tienen tecnologías y se tienen normas desde hace tiempo no se implementan? Y hace más de 20 años que estoy metido yo dentro de esta especialidad, la respuesta es la misma, es desconocimiento y desconfianza, ¿no? Es total desconocimiento y desconfianza de las normas que tenemos, ¿no? En mi clase de Derecho Informático siempre digo, ¿no? Yo no sé cómo podemos tener un poder judicial como lo tenemos, donde todavía se cosen los expedientes, donde todavía cada expediente pues tiene más de 1000 hojas, cuando existe pues una ley que permite el poder digitalizar ese mismo expediente con el mismo valor legal y probatorio, ¿no? Entonces yo no sé por qué este tipo de soluciones no se implementan, pero en fin. Vamos a ver un poco el tema de datos personales a nivel, voy a tratar de hacer lo más didáctico y menos aburrido posible. En el tema de datos personales, ¿no? Hay todo un avance respecto al tratamiento automatizado de estos, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Me imagino que acá muchos son locos Facebook, locos Twitter, locos WhatsApp, ¿no? Donde alguna vez, pues, ¿no? ¿A quién no le ha, por lo menos escuchado, que le han hackeado, ¿cierto? Le han hackeado el Facebook, le han hackeado el correo electrónico, o de repente les ha llegado una publicidad por correo electrónico y ustedes dicen, oye, ¿cómo me pueden haber enviado esta publicidad si yo nunca he dado mi correo electrónico? ¿Cierto? Bueno, este tema de protección de datos personales pues tiene toda una secuencia que quiero un poco tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y lo importante y lo medular que a mí me interesa transmitir es la posibilidad que ustedes tienen de poder defender, del poder proteger justamente los derechos que se derivan de la automatización de datos personales. Vamos a ver entonces un poco cómo es que va cada uno de estos aspectos que acabo de mencionar. Todo el tema de datos personales viene a través de una gran plataforma llamada Derecho a la Información. Todos sabemos, seguramente por cultura general, pues, que todos tenemos derecho a la información. Todos tenemos esta facultad de poder pedirle información a diversas entidades, tanto públicas, sobre todo las públicas. Sin embargo, existen determinadas excepciones que, por ejemplo, se señala bajo doctrina y a través de diversas normas, que es bajo responsabilidad y excepciones dadas por ley. Este tema de responsabilidad y excepciones dadas por ley es el punto de partida para poder justamente analizar cómo es que se debe de proteger a los datos personales. Para comenzar, hay un concepto básico que es el denominado dato sensible. Dato sensible, ¿a qué se considera dato sensible en nuestro país? Lo he agrupado acá en 5 tipos: origen racial y étnico, ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información relacionada con la salud o la vida sexual. Estos 5 tipos de datos es lo que se denomina dato sensible y en lo que doctrina y en las normas a nivel del derecho comparado se está tratando de darle un nivel bastante prioritario respecto a la protección de derechos fundamentales. Es bajo estos tipos de información, o de datos mejor dicho, en que la norma de protección de datos personales debe de regular. Vamos a ver un poco qué se debe de entender pues por este tipo de regulaciones. Derecho a la intimidad.
digamos que es el principal derecho fundamental que está vinculado con la vulneración de lo que van a ser los derechos, la vulneración de derechos a los datos personales. Intimidad, lo que puede englobar en aquel en el que las personas se guardan para sí una parte muy propia y reservada de sus asuntos. Este tema del derecho a la intimidad, si bien es cierto, hasta hace algunos años lo podíamos tener todos muy en claro, ¿cierto? Hay ciertos aspectos de nuestras vidas donde obviamente no permitimos que nadie los conozca. Con el desarrollo y la evolución de las nuevas tecnologías como que ha ido perdiendo el sentido, ¿cierto? El hecho de utilizar una red social, el hecho de poder utilizar un correo electrónico en la cual pueda publicitarse y hacer pública justamente una información o algún dato que en antaño podía ser reservado, ¿cierto? Y acá es donde viene la controversia. Oye, si realmente la información que puede aparecer en una red pública puede ser tratada o manipulada de cualquier manera. Vamos a ver un poco este tema. Acá hay un concepto dentro del derecho informático que justamente trata de dar alguna salida, que es el de autodeterminación a la información. Este principio de derecho informático nos trata acerca de que cada uno de nosotros tiene la total libertad y potestad de poder decidir qué datos van a poder ser tratados, manipulados, cedidos, transmitidos, automatizados. Es esta facultad en la cual de alguna manera va a tratar de poder darle un sustento jurídico a cualquier tipo de sistema o a cualquier tipo de equipo o herramienta que tenga una información automatizada. Hace poco el doctor hablaba del voto electrónico y ahí escuchaba una pregunta que decía, oye, ¿cómo damos seguridad al tema del voto electrónico para que no hayan fraudes? Existe obviamente tecnologías, una parte técnica, mejor dicho, que tiene que ver con la tecnología propiamente dicha, software y hardware, en la cual pues esta evoluciona y cada vez se hace más fuerte, para que no entran virus, para que no hayan ingresos indebidos o no autorizados. Sin embargo, la gran preocupación es cómo darle a esto un valor legal. Y el valor legal, por ejemplo, con relación al voto electrónico, se me ocurre, es justamente la emisión, la generación ahora de lo que va a ser el DNI electrónico. El DNI electrónico, justamente, es una forma de poder autenticar la identificación de una persona que va a transmitir sus datos por alguna herramienta informática. Este DNI electrónico, les cuento, va a tener inserto lo que se llama una firma digital. Y esta firma digital de por sí, bueno, en el Perú tenemos una ley y un reglamento de firmas y certificados digitales que le da justamente todo este sustento jurídico, pero más allá de eso, la tecnología que utiliza esta firma digital, que es lo que se llama un sistema criptográfico, y el tema de la criptografía o sistema criptográfico, para quien no sabe, pues es una técnica de poder ocultar, cifrar información o datos, de tal manera que solamente el receptor de esta información o de estos datos va a tener la posibilidad de poder descifrar ese mensaje que está oculto. Esta técnica, repito, de criptografía, es la que cuenta principalmente lo que son las firmas digitales. ¿Por qué digo esto? Porque esta técnica criptográfica hace que justamente no se pueda alterar, no se pueda modificar algún dato o algún mensaje o información que se transmite electrónicamente. El tema, pues, de estas técnicas de poder asegurar técnica y legalmente información es lo que se va a tratar de dar justamente en los datos personales. La autodeterminación a la información, para comenzar, es esta capacidad, como dije, de poder tratar de decidir a quién y cómo alguien le transmite sus datos. Se asemeja, y siempre doy este ejemplo para que se entienda, con sus tarjetas de banco, ¿no? Cada uno de nosotros seguro habrá visto o tendrá alguna tarjeta de débito o de crédito. Cada uno de ellos maneja unas claves. Esas claves de las tarjetas de débito, de crédito, en realidad, ciertamente son firmas electrónicas, pero son firmas electrónicas con una criptografía de menor nivel de seguridad que les llaman criptografía simétrica. ¿Ok? No me voy a desgastar en explicarles ese tema, pero lo que quiero que entiendan es que existe allí un nivel de seguridad con relación al uso de passwords o claves para acceso de tarjetas. Estas tarjetas electrónicas, si ustedes obviamente lo habrán usado o lo tienen, tiene pues una particularidad que es, tiene una responsabilidad de su titular, ¿cierto? El titular se hace absoluto y completamente responsable por el uso de esas claves.
Y si es que esta persona cede, comunica, ¿no?, esa clave o presta su tarjeta para que pueda ser utilizada por un tercero, va a ser de su completa responsabilidad. Algo así es lo que se está manejando a nivel del tratamiento de datos personales. Por ejemplo, cuando se emita y se estén ya repartiendo el tema de los DNI electrónicos, el uso de la firma digital a través de los DNI electrónicos va a ser de responsabilidad del titular. Aquí, justamente, es lo que un poco trato siempre de explicar, que los titulares de los derechos o de los datos personales que generan derechos tienen que ser absolutamente diligentes en su uso. Por eso que cuando ustedes tienen un correo electrónico con sus claves de Facebook, sus claves de Twitter, obviamente tienen que ser conscientes de las consecuencias que puede acarrear si este dato es proporcionado a otra persona. Muchas veces, pues, entre las parejitas, ¿no?, el enamorado, la enamorada, el novio, la novia, el esposo, ¿no?, el cónyuge, pues, por una cuestión, a veces confunden el tema de fidelidad, lealtad, pues dándole esas claves. Y después, ¿qué pasa? Claro, cuando son enamorados y están al comienzo, pues puro amor, pura alegría, ¿no? Bacán. Pero ¿qué pasa cuando terminan? ¡Pah! Tu fotito, ¿no? Tu videíto, ¿no? Entonces, ahí es donde se vienen, pues, los problemas. De ahí es donde comienzas ya tú a pensar y a recapacitar qué hice. ¿Por qué dejé que me filmen? ¿Por qué dejé que me fotografíen, ¿no? Este tema, justamente de autodeterminación a la información, que parece pues un concepto fácil, sencillo de entender, es muy trascendente, ¿no? La responsabilidad que ustedes tienen respecto al uso de cierta información que pueda afectar el derecho que hemos visto anteriormente, que es el de la intimidad. Facultades de la autodeterminación de la información, esto es importante, porque es también saber y que ustedes sepan a qué tienen derecho, cuando ustedes obviamente les pueden de alguna manera hackear su correo electrónico o cuando les pueda llegar algún tipo de, dije algún momento, publicidad o correo electrónico sin su consentimiento. Primero, impugnación de valorizaciones basadas exclusivamente en los datos que se han automatizado. La información personal que se transmite vía electrónica no tiene que tener un fin que pueda desnaturalizar su naturaleza. Y de esto creo que el ejemplo clásico que se da es en el campo del derecho laboral. Ustedes saben que con relación al tema de las relaciones entre empleador y trabajador, pues hay ciertas obligaciones, ¿no? Los trabajadores, por ejemplo, tienen pues la obligación de hacerse exámenes médicos o chequeos anuales. Esta información de salud, obviamente, está almacenada en una base de datos del hospital o la clínica o del laboratorio donde ustedes se lo hacen, ¿no? Realizan estos chequeos. Esta información, por ejemplo, se han dado muchos casos y hay jurisprudencia en la cual el empleador la ha utilizado para poder de alguna manera despedir al trabajador por el simple hecho de tener algún resultado médico, ¿no?, en un momento determinado que ha sufrido una persona. Sin embargo, obviamente, ustedes, bueno, si habrán llevado el derecho laboral, pues cuando existe este vínculo laboral entre empleador y trabajador, no se puede despedir de cualquier manera, sino que tiene que cumplirse lo que se llama pues causas justas, ¿cierto? En este tema de la impugnación de valorizaciones basadas exclusivamente en datos que se han automatizado, significa que la información personal que se haya digitalizado no puede de alguna manera utilizarse para fines que están en contra de una norma específica. En el campo del derecho laboral, por ejemplo, esto es un tipo, ¿no? Oye, yo sé que en el campo del derecho laboral tengo ciertas formalidades que cumplir para poder despedir a un trabajador. Y una de ellas no puede ser que por de repente, una información digitalizada de tipo médico se pueda despedir a una persona. Este tipo de impugnaciones, obviamente, van a poder ser ejercidas a través de garantías, por ejemplo, de una garantía constitucional, como puede ser el habeas data, o también puede ser a través de algún tipo de otros mecanismos que voy a mencionar más adelante. Segundo tipo de facultad, el derecho de acceso. Obviamente, con relación a los datos de tipo personal, todo el mundo tiene el acceso libre a ellos. Nadie, ninguna persona natural o jurídica que almacene información de tipo personal puede limitar que alguien, que es su titular, pueda acceder a ellos. Y aquí, por ejemplo, hay que ser bastante
exigentes, ¿no? Se han dado casos cuando ustedes van de repente a bancos, que creo que es lo más típico, ¿no? A veces los bancos son renuentes en algunas oportunidades a dar o a proporcionar información personal que ustedes en un momento han otorgado, y sin embargo ustedes tienen el total derecho de poderlo solicitar sin excepción, repito, si es que son los titulares de la misma, ¿no? Tercero, derecho de rectificación y cancelación, ¿no? El tema de dar información personal. ¿Quién no ha llenado alguna vez alguna solicitud, ¿no? por página web para pedir, pues no sé, tener acceso de repente a una cuenta de correo, para poder de alguna manera ingresar a una red social, o para poder inscribirse o suscribirse pues a algún tipo de aplicativo, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa información que se proporciona en realidad no es que va a quedar de por vida así. Si ustedes en algún momento deciden que esta información está incompleta, está desactualizada, tienen todo el derecho de poder exigir o que se modifique o que se cancele. Ustedes tienen la posibilidad de poderlo exigir, y si esto no lo hace, va a generar pues algún tipo de infracción o delito, como lo vamos a ver más adelante. Cuarto, tutela de derechos y derecho a indemnización. En el campo del derecho peruano nosotros hemos tratado, bueno, el legislador peruano ha tratado de dar soluciones que no solamente vayan por el tema judicial, que como ustedes saben pues, y para nadie es un secreto que adolecemos pues de ciertos defectos, que hacen pues que este tipo de procesos sean largos, sean costosos, ¿no? Y después de tanto esfuerzo, lo más gracioso es que nos sale desfavorable la sentencia, ¿cierto? Entonces, este desgaste o este sistema, por lo menos ha querido revertirse a través de cierto tipo de procedimientos que puedan darse a otro nivel, como es el administrativo. Y por ejemplo, les voy a comentar pues que ya desde hace algunos años existe, desde el año 2011 específicamente, una ley anti-spam, que no sé si sabrán lo que es. Esta ley anti-spam es una ley que prohíbe la transmisión de publicidad comercial no autorizada, o sea, los famosos correos electrónicos que te llegan, ¿no?, de alguna publicidad sin tu autorización. En este caso, les comento pues que si a ustedes les llega alguno de estos tipos correos basura, como les mencionan, o spams, ¿no?, tienen la posibilidad de exigir que no les vuelvan que no les vuelva a llegar este tipo de publicidad. No sé si habrán ingresado alguna vez a este tipo de casos en los cuales, por eso que ahora las publicidades peruanas que van por internet o por correo electrónico señalan explícitamente en la parte inferior la posibilidad de que ustedes puedan pedir que ya no les vuelvan a enviar ese tipo de publicidad. El hecho que se lo vuelvan a hacer, a pesar de que ustedes expresamente han dicho que no lo vuelvan o no lo van a repetir, esto es una infracción que en el caso peruano la agencia de competencia, que es Indecopi, puede llegar a sancionar y a multar a este proveedor. Estas empresas pueden ser multadas, pueden ser sancionadas por este órgano a nivel administrativo, y un poco lo que quiere decir este último tipo de facultades es que no solamente la tutela de tu derecho va en razón de poder sancionar al infractor, sino que independientemente ustedes, en función de esa resolución que de alguna manera está determinando la vulneración de algún derecho, pueden utilizarlo como argumento de defensa o medio probatorio para exigir una indemnización por daños y perjuicios en la vía civil, en el tema judicial. Muchas veces las demandas de indemnización por daños y perjuicios carecen pues de un tema sustancial, que es el medio probatorio. En el caso de datos personales o como este, pues una resolución administrativa que pueda justamente concluir la vulneración de algún derecho es el sustento suficiente para poder obviamente exigir el tema de la indemnización, lucro cesante, daño emergente. Son temas pues que corren con la especialidad y que se pueden exigir, repito, en la vulneración de los derechos que te da la automatización de datos personales. Los datos personales, miren ustedes, esta es la parte más importante. ¿Qué cosa es lo que se considera por datos personales? Aquellos que son concernientes a personas naturales, identificadas o identificables, ¿no? El tema de personas naturales identificadas obviamente viene a ser el nombre de cada uno de nosotros. Y ustedes dirán, ¿cuáles son las personas naturales identificables? Pues es aquel cuyo con algún dato se puede de alguna manera llegar con una persona natural específica. Miren ustedes lo que hay acá: dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico
información sobre actividades que pueden ser directamente relacionadas con una persona, por ejemplo un DNI, un número de RUC. Todos estos son datos personales y la vulneración de cualquiera de este tipo de datos pues va a generar ciertos derechos en su titular. Tratamiento. El tratamiento de datos personales tiene que ver obviamente con la digitalización, con su automatización, y esta tiene que ver con su creación, almacenamiento, organización y acceso. Estas cuatro acciones que se mencionan acá tienen que ver pues con alguien. Ustedes, si ustedes obviamente manejan aplicaciones informáticas, manejan redes sociales, almacenan información. Y acá es donde de alguna manera cuando se vulnera algún tipo de derecho a la intimidad, repito, si es que alguien manipula su Facebook, su Twitter, su correo electrónico, tiene que ver mucho con este tipo de acciones. ¿Quién crea la cuenta? ¿Quién la almacena? ¿Quién la organiza? ¿Y quién accede a ella? Todas estas cuatro acciones tienen que tener un consentimiento o una autorización expresa de su titular. Si algún tercero que ustedes no autorizan realiza alguna de estas acciones, vulnera su derecho a la intimidad y también podría generar algún tipo de delito informático. No olvidemos que en este año ha sido aprobada una ley de delitos informáticos, que es la ley 396, y una modificación, que es la ley 30171, si no me equivoco, en la cual ya inclusive se tipifica expresamente un delito, ¿no? El delito de acceso ilegal a datos personales, el acceso ilícito. Este acceso ilícito justamente tiene que ver también con este tratamiento, ¿no? Entonces, un poco el hecho de comentarles este tipo de doctrina va a llevar ya a poder concluir dentro de poco qué cosa es lo que puede hacer cuando se vulnera algún tipo de derecho. Acá un poco de legislación comparada. Miren ustedes, el tema de tratamiento o de automatización de datos personales ha tenido pues una vasta legislación que se ha iniciado, miren ustedes, en los 70. En Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, y después de 40 años tenemos acá en Perú una norma específica, 2011. Y ojo que en el 2011 salió la ley, y el reglamento, ¿saben cuándo se emitió? En el 2013. Recién el año pasado salió un decreto supremo, que es el 003-2013, Ministerio de Justicia, que reglamenta justamente esta ley de protección de datos personales. Porque el legislador, cuando se emitió y promulgó la ley, se olvidó de un pequeño detalle, y era: ¿a dónde voy a recurrir si es que se vulnera algún derecho establecido en esta ley? Hasta que se determinó que a través del Ministerio de Justicia se creara una dirección a través del cual pues se pueda manejar como ente rector la tutela de estos derechos. Tenemos pues, así ya los mecanismos específicos de protección de datos personales. Los primeros, la ley 29733, que es lo que le acabo de decir algún momento, que fue promulgado en el año 2011, donde de alguna manera se señala que el objeto es garantizar el derecho fundamental mencionado en el artículo 2, numeral 6 de la Constitución. Si ustedes leen el artículo 2 de la Constitución en su numeral 6, esta se refiere a que los servicios computarizados o no vulneren la intimidad personal ni familiar. Eso quiere decir que si en el tratamiento, en la manipulación de algún dato que se haya digitalizado, cuando hablamos de datos personales, inmediatamente ya sabemos que se refiere a datos sensibles, y como les he dicho, la información o los datos sensibles ya sabemos de qué tipo estamos hablando, ¿cierto? Cualquiera de estos datos, de alguna manera, si son manipulados vulnerando algún derecho a la intimidad, pues vulnera específicamente esta ley, y que ahora, repito, está tipificado incluso como un delito de tipo informático. O sea, yo por la vía penal en ese caso podría obviamente denunciar a aquel pues que transgrede este derecho. Segundo, ley anti-spam.
El objeto es regular el envío de comunicaciones comerciales, publicitarias o promocionales no solicitadas, realizadas por correo electrónico, sin perjuicio de la aplicación de disposiciones vigentes en materia comercial sobre publicidad y protección al consumidor. Como señalé, el correo electrónico, señores, es un dato personal, eso que no les quepa duda. Por lo tanto, la utilización no autorizada de su correo electrónico vulnera también el derecho que ustedes tienen sobre sus datos personales. La ley anti-spam, obviamente, es una que se emitió para poder dar esta solución o esta vía más rápida, ¿no?, de solución de este tipo de controversias a nivel, pues, del INDECOPI. Ya les comenté que en este caso ustedes basta con que puedan denunciar hechos como el poder ingresar correos electrónicos sin su autorización de tipo publicitario para que INDECOPI pudiera, de ser el caso, sancionar. Habeas data. Esta es la tercera solución, ¿no? El habeas data, como ustedes saben, es una garantía constitucional que te protege dos derechos fundamentales, ¿no? También están mencionados en el artículo 2 de la Constitución, numerales 5 y 6. El numeral 5, que está vinculado a que toda persona tiene el derecho a pedir información pública o a las entidades públicas. Todos nosotros, por ejemplo, ustedes que son estudiantes sabrán cuál es el dolor de cabeza de un recién egresado. Si es que quiere sacar su título y quiere obviamente sustentar expedientes, ¿cuál es su dolor de cabeza? ¿Dónde consigo el expediente? ¿Cierto? Oye, acá en el banco de expedientes de la universidad, a veces, o de la facultad, a veces ninguno está disponible, hay que esperar mucho tiempo. Bueno, yo les comento pues que ustedes, señores, en virtud de este numeral 5 del artículo 2 de la Constitución, tienen la total potestad de ir a cualquier juzgado del Perú y llenar una solicitud denominada SAIP, solicitud de acceso a la información pública, y pedirle a cualquier juzgado que les pueda remitir copia o entregar copia de un expediente judicial culminado. Estos juzgados tienen un plazo de 7 días hábiles y por ley están obligados a otorgarle, porque si no, se estaría justamente vulnerando un derecho que incluso se podría exigir a través de esta garantía constitucional. Lo único que ustedes tienen que hacer es pagar el costo de las copias, pero incluso si es que no la quieren pagar, hay una solución, y es que ustedes expresamente puedan exigir que esa información se le envíen a través del correo electrónico. Eso también, existe una ley que, pues como ustedes saben, regula la administración pública, que es la 27444, que establece como válido y legal la utilización de la notificación electrónica. Y esta notificación electrónica simplemente tiene que tener un requisito, que es el consentimiento del administrado. Por lo tanto, repito, ustedes, si es que quieren sustentar algún expediente judicial, pues en el último ciclo de su carrera, hagan ese ejercicio. Al comenzar su último ciclo de carrera, vayan a cualquier juzgado, pidan 2 expedientes judiciales que les interese, y cuando acaben, o antes de que acaben ustedes la carrera, ya tendrán sus expedientes judiciales listos para analizarlos y sustentarlos. Esto, por ejemplo, es un ejercicio simple que quien no sabía se puede exigir a través de este bendito artículo 2 y numeral 5. Si no, ya saben que pueden interponer contra esta entidad. Segundo derecho protegido por el habeas data. Es el mismo que protege la ley de datos personales, el que ningún dato automatizado, computarizado pueda afectar su intimidad personal. Aquellos pues que se les hackea o hacen alguna acción de cracker, correos electrónicos o redes sociales, pueden detener esta acción a través de la presentación de una garantía constitucional como el habeas data. El habeas data obviamente va a tratar de emitir en favor del afectado que se pueda obviamente borrar, se pueda suprimir esta información que pueda obviamente afectar su intimidad. El Estado pues de esta manera, señores, tiene que tomar conciencia de las consecuencias legales del uso de los datos personales, pero también hay que ser conscientes, repito, en que cada uno de nosotros tiene que ser absoluta y total diligente de esta información. No porque obviamente sea nuestro familiar, miren lo que digo, sea nuestro familiar,
o sea alguien de suma confianza, puedo dar libremente cierta información, porque esta información no se sabe más adelante si ese tercero va a ser tan cuidadoso como yo en que no pueda dejarlo de conocimiento de otras personas que Dios sabe qué intención pueden tener en el futuro. Tienen que ser absolutamente cuidadosos de esa información y en lo posible, como siempre recomiendo, no proporcionárselos a nadie, porque por más que se les diga que eso es una prueba de amor, eso es falso. Eso es totalmente falso, porque después son ustedes mismos los que van a estar pagando pues las consecuencias. Es así, señores, como he tratado un poco de resumir cuál es la base y el sustento legal de los datos personales, cuáles son los mecanismos que ustedes pueden utilizar en caso se les vulnere algún tipo de derechos que se deriven de estos datos. Hay un consejo más, ¿no? Si es que, por ejemplo, la vulneración de datos que tienen que ver con el tema bancario financiero, ¿no? O patrimonial, vale decir, si es que ustedes se ven afectados, porque hay maneras también de poder verse afectados patrimonialmente con datos pues que están almacenados, datos financieros o bancarios que pueden estar almacenados en base de datos. En el Perú existe también una entidad llamada Divindat, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología. Esta Divindat, que pertenece a la Policía Nacional del Perú, se encarga de investigar, por ejemplo, el caso de que exista algún tipo de la clonación de tarjetas, el tema de phishing o farming, que son formas fraudulentas de poder ingresar a sus cuentas bancarias para después afectarlos patrimonialmente. El hecho de poder denunciar a la Divindat, que lo pueden hacer incluso hasta por correo electrónico o acercarse a la sede, es totalmente gratuito. Entonces, quien no lo sabe y tiene algún tipo de estas controversias, también pueden acercarse hasta la Policía Nacional de Perú y a través de esta área llamada Divindat para poderlo denunciar, y obviamente a través de ello se va seguramente, de ser el caso, iniciar las acciones penales que correspondan. ¿Que hay mecanismos legales, que hay mecanismos jurídicos de protección? Sí los hay, señores, los tenemos aprobados desde hace bastantes años. Hay que leerlos, hay que conocerlos y sobre todo hay que ejercer los derechos de protección que nosotros tenemos para obviamente dejar de que personas inescrupulosas puedan entrar y utilizar libremente pues, este tipo de datos sin obviamente ver las consecuencias que esto nos puede acarrear y que nos puede marcar de por vida. Muchas gracias, señores. Bueno, invitamos al señor doctor Jorge Luis Canales Vargas para que haga entrega de la correspondiente diploma de reconocimiento al doctor Aldo Elliot Segura. Muchas gracias, estimado Aldo, profesor de la casa, gracias por eso. Te vamos a convocar para un taller en particular porque el tema da para bastante. Hay chicos del curso de Derecho Informático muy interesados en el tema. Un fuerte abrazo, un fuerte aplauso, por favor. Por último, tenemos el agrado de presentar al señor doctor Rudy Medina Plasencia, el mismo que tendrá a su cargo el tema de aproximaciones entre la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. Aquí lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, buenas noches. Algo que siempre he escuchado en eventos donde se habla sobre tecnología es que algunas veces la tecnología suele fallar justo cuando uno más lo necesita. En este caso no ha sido así, solamente están buscando la presentación para poder empezar la charla. A la persona que está buscando la presentación está arriba, aproximaciones entre la propiedad intelectual. Ah, ok, genial. Bueno, vamos a hablar unos breves minutos respecto a las aproximaciones entre las nuevas tecnologías y la propiedad intelectual. Y una de las ventajas de hablar al último es que puedo hablar menos, porque ya todo el mundo se quiere ir a su casa. No me voy a extender mucho,
Vamos a así dar algunos conceptos generales respecto de la propiedad intelectual, entendiendo que no todos necesariamente conocen la división de propiedad industrial y propiedad intelectual. Lo vamos a hacer muy rápidamente y luego vamos a pasar al tema que nos convoca, que es la unión entre la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías y cómo se ha dado la misma en el mundo legislativo. Esta es la división clásica de lo que se conoce como la propiedad intelectual. Tiene dos grandes ramas. Una de ellas se conoce como la propiedad industrial, que está compuesta básicamente por marcas y patentes. Marcas son aquellos signos distintivos que se utilizan en el mercado para distinguir productos o servicios de los productos o servicios de la competencia. Ustedes conocen muchos ejemplos de marcas cuando van a comprar una zapatilla, un polo, una marca de cartera o cualquier otro producto o servicio que se encuentre en el mercado. Y además de las marcas o signos distintivos, también tenemos a las patentes. Las patentes, en términos sencillos, son una respuesta a un problema cotidiano. Es decir, imagínense que antes de que se inventara el bolígrafo tal y como lo conocemos, las personas tenían que escribir haciendo uso de plumas. Y la pluma lo que hacía era, se ponía en el tintero y no sé si alguna vez han visto una pluma grande, pero las plumas tienen en medio un pequeño agujero. La tinta entraba, un poco de tinta entraba al agujero y al momento de escribir sobre el papel, la tinta iba cayendo y quedaba la escritura que se realizaba. El problema práctico de utilizar plumas, por ejemplo, era que siempre uno se manchaba, no se podía escribir sobre cualquier superficie, había un problema de trasladar el tintero a todos lados, la pluma nunca era muy fiable, entonces manchaba el papel, etcétera, etcétera. A alguien se le ocurrió resolver este problema práctico, el de la escritura, y se le ocurrió que se podía meter la tinta dentro de un envase para que poco a poco vaya saliendo a través de la punta, y es así como se inventó el lapicero, y luego hubo mejoras tecnológicas respecto a este invento. Pero así como este ejemplo sencillo de invención, hay muchos otros objetos que han pasado por estos procesos. Es decir, había un problema práctico que alguien en algún momento trató de resolver a través de una forma ingeniosa, de una forma inventiva, y se desarrolló toda una serie de nuevas tecnologías relacionadas a estos inventos. Por otro lado, decía que la propiedad intelectual tiene dos grandes ramas, una que son la de las marcas y la de las patentes, y otra de las ramas que tiene son los conocidos como derechos de autor o derechos conexos, los derechos que tienen los autores sobre sus obras, los escritores, los músicos, los artistas, intérpretes y ejecutantes, los escultores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo como base estas dos grandes ramas del derecho, marcas y patentes, y derechos de autor, ¿cómo es que esto se vincula actualmente con las nuevas tecnologías? Probablemente muchos de ustedes ya están pensando en cómo vincularla. Ya simplemente vamos a repasar cómo es que se puede hacer. ¿Qué son los nombres de dominio? Los nombres de dominio son esas direcciones que uno utiliza para llegar a algunas páginas web, como por ejemplo, si quieren revisar el Hotmail, es www.hotmail.com, si quieren ingresar a la página web de la universidad, usmp.edu.p, o si quieren ingresar, no sé, a la página web del Poder Judicial a buscar un expediente que algún abogado les pidió que vieran el seguimiento en línea, entonces es pj.gov.p. Estos nombres de dominio tienen un valor económico. Y me he tomado, no tanto el trabajo porque esta información está disponible, pero sí he visto cuáles han sido los nombres de dominio más caros en la historia. Y el nombre de dominio más caro en la historia ha sido el nombre de dominio internet.com, que se vendió por $18 millones. Ahora, lo curioso de la lista, y sin hacer apología absolutamente a nada, es que en la lista de los nombres de dominio más vendidos hay dos dominios que tienen que ver con la industria de la pornografía, o como algunos amigos les suelen llamar, la industria del entretenimiento para adultos. Si se dan cuenta, el nombre de dominio sex.com fue vendido por $13 millones y detrás de esa venta de nombre de dominio hubo todo un gran complejo problema legal de por medio que por temas de tiempo no lo voy a mencionar en estos momentos. Y otro nombre de dominio de alto valor es el de porn.com. Entonces, esto nos da una muestra de que los nombres de dominio, aun cuando muchas veces no pensemos en ellos desde un punto de vista legal, sí tienen un gran valor económico en la sociedad de la información o en una economía digital
como es la que la humanidad está ingresando actualmente gracias a las tecnologías de información, de la comunicación, del Internet, de los contenidos digitales, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver los nombres de dominio con la propiedad intelectual? Un conflicto que puede suceder cuando, por ejemplo, un titular de marca no tiene el nombre de dominio correspondiente registrado en un país. Esto es un caso de la vida real que sucedió hace algunos años atrás. La empresa Google, que todo el mundo la conoce, que todo el mundo la utiliza, sobre todo para buscar trabajos cuando los profesores dejan, tiene su marca registrada en el Perú, que es Google, para distinguir servicios de buscador o servicios de Internet. Pero en el Perú, el nombre de dominio Google, con una sola O, .pe, correspondiente al Perú, no estaba registrada a nombre de la empresa Google, sino que estaba registrada a nombre de un tercero. ¿Qué es lo que había sucedido? Que antes de que Google registrara el nombre de dominio acá en el Perú, otra persona se la ganó por puesta de mano. El registro de nombres de dominio en el Perú está regido por un principio que se llama primero en llegar, primero en ser atendido. Es decir, quien primero solicita el nombre de dominio, si está libre, se lo dan a esa persona. No importa si la persona que solicita el nombre de dominio tiene relación con el titular de la marca, con la empresa a la cual normalmente se conoce bajo esa marca o no, sino que simplemente se otorga el registro del nombre de dominio. Eso, como entenderán, crea un conflicto legal para algunas empresas bastante importante y bastante delicado, porque si estamos en una economía digital frente a una empresa que tiene el core de su negocio o que su negocio se centra en una página de internet o en un portal, el hecho de no tener el nombre de dominio es un gran problema para introducirse o para entrar en el mercado bajo el nombre de dominio que probablemente internacionalmente sí tenga o bajo la marca que tiene registrada. Hasta hace ya no pocos años atrás, este realmente era un problema porque no existía un mecanismo para, por ejemplo, recuperar el nombre de dominio, que el titular de la marca puede iniciar un procedimiento legal para recuperar el nombre de dominio. Actualmente sí existe un procedimiento, es muy poco conocido, sobre todo entre los abogados. Los ingenieros de sistemas informáticos probablemente conozcan más del sistema de resolución de conflictos de nombre de dominio que los abogados, pero existe. Y básicamente el procedimiento es, uno va ante, en este caso la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual tiene un centro de arbitraje y de resolución de controversias, y una de las controversias que resuelve es el conflicto que existe entre, o que puede existir entre un titular de nombre de dominio y un titular de marca, como en el caso que tenemos en la pantalla. Se interpone una demanda, como si fuera el Poder Judicial, ¿no?, con los argumentos de hecho, con los argumentos de derecho, las pruebas pertinentes, y esta demanda se transmite de forma electrónica, ya no existe el trámite o la demanda en papel, se pagan las tasas correspondientes con tarjeta de crédito y se inicia el procedimiento para que un árbitro determine a quién le corresponde el nombre de dominio, si a la persona que la registró originalmente o a la empresa o titular de marca que está reclamando su derecho sobre ese nombre de dominio en particular. En el caso específico de Google se presentó la demanda, el demandante ganó la demanda y el árbitro ordenó, en este caso al NICPE, que es la entidad que registra nombres de dominio en el Perú, a transferir el nombre de dominio a favor del demandante. Este procedimiento, además, cabe mencionar que es un procedimiento bastante sencillo en el sentido de que, salvo la presentación de la demanda con las pruebas y los demás argumentos, se corre traslado de la demanda al titular del nombre de dominio y con o sin contestación el caso pasa a ser resuelto en aproximadamente 4 o 5 meses. Es decir, que en un procedimiento bastante ágil que se hace enteramente en línea y en menos de 5 meses ya se puede tener una decisión respecto de la propiedad o por lo menos la titularidad de un nombre de dominio acá en el Perú. Ese es un primer encuentro o un primer conflicto que puede haber entre la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. Conflicto que, como entenderán, antes de la invención de Internet e incluso antes de que se volviera tan popular las tecnologías de la información, no existía. Nadie se imaginaba que el nombre de dominio de una página web podía llegar a valer tanto, o que incluso se implementaran
mecanismos legales para poder recuperar nombres de dominio cuando son registrados por terceros no autorizados o cuando son registrados de mala fe, por ejemplo. Otro caso en el cual se junta la propiedad intelectual, en este caso específicamente los derechos de autor, con la tecnología. Es sabido y probablemente utilizado por muchos de nosotros, páginas web que transmiten contenidos que normalmente se ven a través solamente de cable o a través de los cines o a través de las emisoras radiales, es decir, constantemente todos nosotros todos los días estamos tratando de buscar algún contenido protegido por el derecho de autor, es decir, una película, la última canción de moda, algún documento que necesitamos para nuestro trabajo, para la universidad, alguna imagen que queremos utilizar para, no sé, mi presentación el día de hoy. Entonces estamos constantemente en busca de contenido. Lo que algunas veces sucede es que las personas que buscan contenido en Internet no saben que ese contenido está protegido por los derechos de autor, al igual que sucede en la vida real. Es decir, en la vida real, un autor de un libro tiene derechos sobre el libro y en principio no solamente es ilegal, sino que está mal fotocopiar todo un libro. La ley permite que para fines educativos, por ejemplo, se fotocopie solamente capítulos del libro, pero no todo el libro. Igual, en la vida real está mal el comprar un CD pirata o el bajar, o el fotocopiar, o comprar una película pirata. Bueno, esas mismas reglas del mundo real también se aplican al mundo digital cuando estamos hablando de derechos de autor. Es decir, así como está mal en la vida real comprar un CD pirata, también está mal bajarse un MP3 de un sitio no autorizado. Al igual que está mal comprar un DVD pirata, también está mal el entrar a una página web, como por ejemplo Taringa, para ver, no sé, el último capítulo de alguna serie americana o ver la última película que no pudimos ir a ver al cine. ¿Qué pasa con el ejemplo de la pantalla? Taringa. Taringa es una página web creada por argentinos que se dedicaba a pasar contenido protegido por derecho de autor, básicamente pasaba películas y series americanas. Entonces tenía un gran tráfico de usuarios. Mucho del negocio en Internet funciona a través de publicidad. Es decir, las empresas cobran por pasar publicidad en sus páginas web, pero cobran en la medida que la página web en cuestión tenga alto tráfico, es decir, tenga muchas visitas. Taringa, como ofrecía esta clase de contenido gratuito, tenía muchas visitas, miles e incluso millones de personas entraban todos los días a Taringa para ver alguna serie, para escuchar alguna canción, para ver alguna película. Y esto generaba ingresos económicos a Taringa en detrimento de los titulares de los derechos de autor, es decir, de la casa productora, de las series, de la casa discográfica, de las canciones que se podían escuchar a través de Taringa. Les decía que así como en la vida real está mal comprar un CD o un DVD pirata, también lo está en Internet. Al igual que existe una ley que prohíbe que se vendan CDs piratas, la ley de derechos de autor, esta ley también se aplica al mundo digital. Es decir, cualquier cosa que se venda por Internet o que se transmita por Internet y que no tenga la debida autorización del titular correspondiente de los derechos de autor, también constituye una infracción administrativa que puede ser pasible de investigación y sanción, por ejemplo, en la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI, e incluso puede ser motivo de una denuncia penal por delito contra la propiedad autoral. En el caso específico de Taringa, los titulares de derechos de autor afectados, es decir, las casas productoras americanas, Fox, New Line Cinema, 20th Century Fox, Warner, etcétera, interpusieron una demanda en Argentina contra Taringa y lograron obtener primero medidas cautelares para bloquear el acceso de los usuarios argentinos a esta página web, solamente de usuarios argentinos, y finalmente consiguieron que las autoridades cerraran la página web por violaciones de propiedad intelectual. Es más, se iniciaron investigaciones penales en contra de los no voy a decir dueños, pero sí promotores o creadores de este portal, a efectos de imputarle responsabilidad penal. Esto que sucedió en Argentina hace algunos años, en Estados Unidos sucede con mucha mayor frecuencia, también en Europa e incluso en el Perú ya se han dado casos en los cuales la Dirección de Derechos de Autor ha advertido que en alguna página web se está transmitiendo contenido protegido por derechos de autor sin autorización y ha iniciado investigaciones en contra de
los responsables de esta página web. Un caso bastante conocido, hace algunos años la página web era conocida, era bateriafina.com, que era una página web donde uno entraba a escuchar música de diversos géneros. La Oficina de Derecho de Autor se enteró que en bateriafina.com sucedía esto e inició una investigación de oficio para determinar quién era el responsable o quién estaba detrás de esta página web que estaba transmitiendo información o transmitiendo derechos de autor sin la autorización de las casas discográficas correspondientes o por lo menos de los autores de las canciones que allí se transmitían. Pero no solamente hay un tema de conflicto entre las nuevas tecnologías y la propiedad intelectual, sino que las nuevas tecnologías, el Internet en general, en particular, ha potenciado el negocio de la propiedad intelectual, porque así como hay páginas web en donde se puede ver videos y escuchar y descargar música no autorizada, no licenciada, de forma indebida o ilegal, también existen muchas páginas web y esto ha generado todo un boom económico respecto de la propiedad intelectual, con esquemas de negocio que escapan de los esquemas de negocio tradicional de licenciamiento de propiedad intelectual. Es decir, antes habló no hace mucho tiempo, por ejemplo, sus papás, cuando querían comprar o querían escuchar una canción, había dos alternativas: o escucharla en la radio o comprar el cassette o el CD. Pero ahora tenemos una nueva alternativa, que es, por ejemplo, comprar MP3. Si alguien es fanático de Apple, entonces sabe que puede entrar a la tienda de iTunes y puede bajar canciones por 99 centavos de dólar, que probablemente a algunos les siga pareciendo caro, pero digamos, es una alternativa más para obtener música legal. Igualmente, por ejemplo, en la página de Amazon uno, además de bajar MP3, puede ver películas en línea, al igual que de repente muchos de ustedes conocen Netflix. Uno pagando $8 al mes tiene acceso a una gran cantidad de películas de forma legal para verlas en tecnología streaming. Probablemente Netflix no tenga los últimos estrenos de Hollywood, pero sí tiene una buena cantidad de películas que de alguna forma pueden sustituir o pueden evitar que las personas terminen comprando algún CD pirata o algún DVD pirata para verlo en sus casas. Igual sucede con Spotify, que es una página web en la cual se puede escuchar música y es gratuita. Si alguien, también hay una opción paga me parece unos $4 mensuales y tiene opción a muchas más canciones, pero en la versión gratuita uno puede estar escuchando música sin tener que bajarla al celular o al dispositivo móvil, sino que escucha la música a través también de tecnología streaming, es decir, todo sucede en la nube. Estos modelos de negocio tuvieron que ser creados debido a la irrupción de las tecnologías y debido a que la industria de contenidos de propiedad intelectual está tratando de ponerse al día respecto a todas las innovaciones tecnológicas que están sucediendo en Internet, porque se han dado cuenta de que si no utilizan lo que la tecnología proporciona, simplemente van a quedar fuera del negocio. Patentes. Las patentes también tienen que ver con la tecnología, porque como mencionaba hace unos minutos, las invenciones y las patentes son la principal fuente de innovación tecnológica alrededor del mundo. Recordemos que había mencionado que las patentes sirven para solucionar problemas prácticos. Claro, hace muchos años atrás, hace 20, 30, 50, 100 años atrás, resolvían problemas cotidianos bastante básicos que ahora ni siquiera pensamos en que podían ser problemas, como el tema del lapicero. Pero sin embargo la tecnología ha ido evolucionando y las patentes también han incursionado en todo el tema digital. Desde hace algunos años atrás, no sé si escucharon en las noticias, había una guerra de patentes entre Samsung y Apple. ¿Por qué? Porque supuestamente, a decir de Apple, el celular Samsung Galaxy de la compañía Samsung había copiado ciertas patentes que estaban registradas a nombre de Apple. Y por lo tanto se interpusieron una serie de demandas judiciales, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países alrededor del mundo, como parte de una guerra comercial entre estas dos empresas. Bueno, hace pocas semanas el problema acaba de resolverse definitivamente y lo que sucedió es que, como todo el mundo esperaba, Samsung perdió, es decir, le dieron la razón a Apple y la indemnización que ordenaron pagar a Samsung es alrededor de los $80,000 millones por derechos de vengados,
lucro cesante, daño emergente, daños punitivos y digamos, todos los sistemas de daños que tiene el sistema americano respecto a esta clase de infracciones. Entonces, en el mundo de las patentes también surgen problemas respecto a la tecnología. Ya no estamos hablando de patentes de cómo crear caucho o cómo crear llantas o cómo hacer mejores lapiceros o cómo hacer máquinas afeitadoras, sino estamos hablando de microchips, estamos hablando de microprocesadores, circuitos integrados, e incluso en nuestra legislación no está permitido, pero en otras legislaciones está permitido patentar software y métodos de negocio como por ejemplo hacer clic para comprar en línea. Entonces, las patentes también están involucradas en este choque entre la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. Y algo que no estaba en el esquema inicial que presentamos respecto a la clásica división de la propiedad intelectual es la información confidencial. La información confidencial también se asocia mucho a la propiedad intelectual porque es un activo intangible que tiene un valor económico para las empresas. Bueno, también sucede que con la tecnología muchos empleados y muchas empresas utilizan formas desleales, anticompetitivas o de mala fe para robar información de la competencia. Es decir, no solamente sucede el robo de la propiedad intelectual a manos de piratas, de falsificadores o de personas que se dedican a reproducir indebidamente productos que tienen derecho de autor asociados, sino que también sucede a nivel industrial todo el tema de espionaje informático, robo de información confidencial. Y claro, hace probablemente 400 años el robar información a alguien no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque la base de la economía estaba centrada fundamentalmente en la agricultura. Recuerden, en la época feudal, la tierra era la base de la economía. Pero en el mundo actual en el que vivimos, donde probablemente la mayor fuente de ingresos sea la información, y en donde la información constituye uno de los activos más valiosos de las empresas, sobre todo cuando estamos hablando de empresas de tecnología o empresas que tienen como núcleo de negocio temas tecnológicos, la información es sumamente vital para ellos. Imagínense lo que podría costar el que alguien tenga el código fuente del, no sé, ¿qué Windows viene? ¿Windows 20? ¿25? No sé. O cualquier otro programa informático que todavía no salga al mercado y que alguien por cosas de la vida obtenga acceso a ese código fuente o obtenga acceso a información privilegiada de alguna empresa de tecnología que va a servir para que esta empresa de tecnología saque un nuevo desarrollo tecnológico, saque un nuevo producto, no sé, el nuevo diseño del iPhone 5, por ejemplo. Entonces, toda esta información es sumamente valiosa para las empresas, vale miles de millones de dólares, como por ejemplo la fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola probablemente es el secreto mejor guardado en el mundo y es el que probablemente mayor valor económico tenga, porque quien tiene la fórmula de Coca-Cola va a poder hacer Coca-Cola y le va a poder hacer competencia a la Coca-Cola. Entonces, también la información confidencial tiene que ver con el choque entre la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. Ya para ir acabando, he tratado de ser bastante breve y bastante rápido en estos minutos. Los problemas entre la propiedad intelectual y la tecnología recién están empezando. Recordemos que Internet no tiene más de 30 años de creación como invento, pero de aprovechamiento comercial o de explotación comercial, el boom que tiene Internet y las tecnologías en general no tiene más de 20 años. Y en tan solo 20 años han surgido estos y muchísimos otros problemas legales relacionados al uso de la tecnología. Uso tan común como el entrar a Internet, revisar nuestro correo electrónico, buscar cosas para la universidad o para el trabajo, divertirnos. Imagínense todos los problemas legales que van a ir surgiendo cuando la tecnología se vuelva más complicada, cuando saquen otras cosas más alucinantes que Internet, que el Wi-Fi, que todos los servicios que el WhatsApp y que todo lo demás. Entonces, siempre el hecho social va a ir generando cierta clase de conflictos que el derecho a duras penas, sobre todo en esta época, trata de seguir y trata de regular. Y esa es una tarea pendiente también para el derecho, y es uno de los objetivos por los cuales, entiendo, se ha hecho esta conferencia y de la cual me permito felicitar a la universidad y a Jorge por haber planteado la idea, porque cada vez más
están surgiendo problemas legales relacionados con la tecnología, no solamente con temas de propiedad intelectual, están surgiendo problemas en temas tan tradicionales como, por ejemplo, el tema de derecho laboral. O sea, ¿qué pasa cuando un empleado malutiliza el correo electrónico y eso es causa justificada de despido? La prueba utilizada en juicio es legal, no es legal, se puede ingresar el correo electrónico del trabajador sin su permiso, sí, no, ¿qué sucede con todo eso? Entonces, la tecnología está irrumpiendo en absolutamente todos los campos del derecho, y una tarea pendiente del derecho es ponerse a tono y el nivel de los desarrollos tecnológicos que está sucediendo. Nunca va a suceder que la tecnología alcance a la realidad, pero por lo menos ese es el intento que todos nosotros, como abogados o como estudiantes de derecho, si es que nos gusta y nos apasiona el tema, deberíamos tratar de seguir. Gracias. A continuación, invitamos al doctor Jorge Luis Canales para que haga entrega de la correspondiente diploma de reconocimiento. La verdad, es una pena que Rudy nos haya acompañado tan tarde, pero sus labores en el estudio solamente permitían el último turno. Realmente, los tres temas que se han tocado hoy día son importantísimos. Miren ustedes la chamba que pueden tener con todos los conflictos que se vienen por la tecnología. Es un campo realmente interesantísimo, porque no estamos hablando de derecho peruano solamente. Jorge, no nos hagas competencia, pues. Los abogados de tecnología. Bueno, es que ellos son su competencia, ustedes son los futuros abogados y todavía son de la época del papel. Cuando veo a mi hija de 5 años manejar la tecnología 10 veces mejor que yo, me asusto. Y ustedes preocúpense porque los retos, esto, como dijo Rudy, está comenzando. Imagínense los retos que se vienen para resolver problemas internacionales, globales, fuera del Perú. Realmente, Rudy, nos estás abriendo un panorama interesantísimo y permíteme felicitarte y darte este diploma de reconocimiento por tu participación. Muchas gracias. Alumnos, sé que están cansados, sé que muchos se han sacrificado hoy día, no quiero decir por qué, pero créanme que lo que viene mañana, hagan un esfuerzo, viene un amigo de los que estamos acá, del viejo barrio del derecho informático de hace más de 20 años, Rudy no tanto, y vamos a ver en primer lugar los delitos informáticos, la última ley y sus modificatorias. Vamos a ver un tema importantísimo, el DNI electrónico. El DNI electrónico es el que van a usar ustedes ya. Ya se han expedido 1 millón. 1,5 millones de DNI electrónicos ya están circulando. Y vamos a ver las implicancias y las diferencias con el DNI tradicional. Lo vamos a ver mañana y por supuesto mis caseros van a estar mañana aquí con nosotros. Hasta mañana. Muchas gracias.